buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos una vez más en una presentación de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. En esta ocasión, pues presentando este ejemplar que va en torno de educar para qué. Esta gran pregunta que nos mueve no solamente a los que nos interesamos en el campo de la educación, sino también a quienes la vivimos día a día como estudiantes, como docentes, como padres, madres de familia y tutores. Pues es un gusto tenerlos a todos en este día. Vamos a dar una breve presentación de cada uno de ustedes, empezando por nuestra editora académica de la revista latinoamericana y después con el coordinador y el resto de los autores que tenemos aquí. Entonces, Mercedes, querida Mercedes, si nos dices un poquito de ti, si nos hablas de quién eres y qué haces ahora. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Mercedes Ruiz, soy investigadora referido al tema del derecho a la educación. Doy clases en la Ibero y en la UNAM. Y bueno, mi tema de investigación se refiere al derecho a la educación, la política y la justicia escolar. Vengo coordinando la revista desde 1918 y a partir de 2024 Alejandra va a tomar la rienda de esta revista. Y con este número que Educar para qué, pues yo voy a cerrar como un ciclo al frente de la edición de la misma, lo cual realmente me da como mucho gusto, porque es un número que nos deja no solamente pensando, sino que se requiere actuar en materia de política educativa para avanzar en nuestro país y en general en el mundo global. Muchas gracias, Mercedes. El coordinador de este ejemplar es Santiago Rincón Gallardo. Si nos ayudas a presentarte, por favor. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí. Soy Santiago Rincón Gallardo, soy consultor en educación, soy director de investigación del equipo de consultoría internacional de Michael Fullan y además director de Liberating Learning, que es una organización que está dedicada a ayudar a nuestros jóvenes y a adultos a recuperar y reencender su poder para aprender. Ha sido un placer ser coordinador de este número especial y estoy muy entusiasmado de estar aquí. Muchas gracias, Santiago. Pues uno de nuestros autores, el querido Gabriel Cámara. Gabriel, para quien ande perdido y no sepa dónde quién eres. Bien, mi oficio desde tiempo inmemorial ha sido educación básica. Actualmente llevo a una etapa en el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el que hemos tenido un campo especial de experimentación, de logro, que recoge de alguna manera lo que pongo en el artículo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Blanca Heredia, otra de nuestras autoras de este ejemplar. Muchísimas gracias, Alejandra. Yo soy Blanca Heredia. Tengo dos cachuchas, me dedico a temas de política educativa, sobre todo, y a temas de análisis político. En el campo de la política educativa me he concentrado por nivel educativo, sobre todo en la media superior, y en términos más generales, en las condicionantes políticas de la adopción de diferentes estrategias políticas en materia educativa en México y en otros países del mundo. Me da muchísimo gusto estar aquí y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Blanca. Y pues, por último, pero no menos importante, el querido Juan Martín López Calva. Hola, muy buenas tardes. Pues yo soy Juan Martín López Calva. Muchas gracias por la invitación para presentar hoy este número. Yo trabajé 24 años de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de Puebla en diferentes responsabilidades, la última como coordinador del doctorado interinstitucional en educación. Después estuve 11 años como académico de tiempo completo en la UPAEP en Puebla también, y fui decano de Artes y Humanidades durante 10 años y ahora pues colaboro en la Ibero y en la UPAEP como profesor de hora clase y en la UPAEP como en investigación también, y en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana también como asesor de proyectos de investigación de los cuerpos académicos y de los profesores. Y mis temas, pues básicamente de investigación reflexión ha sido
cómo puede ser definida una educación humanista que esté a la altura de nuestros tiempos, y pues la ética profesional y la educación en valores. Pues mucho gusto de estar aquí. Muchísimas gracias, Juan Martín. Bueno, pues es un orgullo, la verdad, tenerlos aquí a todos ustedes haciendo esta reflexión sobre educar para qué. Y bueno, pues Mercedes nos quiere compartir un poco por qué era importante que habláramos y que retomáramos este tema en un ejemplar de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Adelante, Mercedes, por favor. Bueno, como ustedes saben, ¿educar para qué? Pues es una pregunta fundamental, particularmente en estos tiempos, ¿no? Estamos hablando de post-COVID, en donde algunos, y yo comparto con ellos que la sociedad se está transformando, que hay un cambio epocal, no solamente resultado del COVID, sino de una crisis civilizatoria en general. Entonces, en ese sentido, pues es muy importante decir cuál es el sentido o el para qué educar. O sea, ¿para qué estamos educando en este momento? Con la presencia de otras mediaciones que cada día toman mayor fuerza, como puede ser la inteligencia artificial, como puede ser como otro tipo de carreras más flexibles. Pero ¿qué sería? ¿Para qué estamos educando a las nuevas generaciones? Y no solamente me estoy refiriendo a la educación básica, sino particularmente a la educación superior, que es en el ámbito donde yo trabajo. ¿Para qué educamos? En ese sentido, el número que coordina nuestro colega de Canadá, pues es muy importante. Además, quedó integrado por artículos como vamos a escuchar ahora de Martín López Calva, que es un asunto más de reflexión filosófica, del sentido humanista. Textos como el de Gabriel, que nos llevan de nuevo al aprendizaje por cuenta propia, con una metodología pues muy probada que sí permite decir que los estudiantes avanzan en su proceso de aprendizaje. Blanca Heredia, o sea, más enfocada al asunto, como ella bien lo mencionó, sobre políticas educativas. Entonces, ¿para qué educar? Implica también trazar líneas o directrices de esta política educativa. Entonces, pues realmente será un gusto escucharlos a ustedes como autores de este texto, de este número, y bueno, y también felicitar a quien realmente trabaja atrás del número, que es obviamente Alejandra Luna, que a partir del próximo ya es coordinadora, y a Lucy, que también que está por ahí, pero que ya se me fue de pantalla, que es nuestra editora. Entonces, este número pues, es un esfuerzo colectivo, y bueno, felicitar al coordinador del mismo. Eso sería, Ale. Muchas gracias, Mercedes. Pues, Santiago, adelante si nos ayudas a darnos un encuadre general de este ejemplar, por favor. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Mercedes, y gracias desde luego al doctor Gabriel Cámara, a la doctora Blanca Heredia y al doctor Juan Martín López Calva por aceptar nuestra invitación a estar en este evento. Ya lo adelantaba Mercedes por un momento, pero quiero prestar nuestra atención a lo que Gramsci llama un momento de crisis. Para Gramsci, una crisis es un momento en que el orden viejo ya murió, pero el orden nuevo todavía no puede nacer. Y creo que es ahí donde estamos sumidos, ahí es donde estamos metidos. Margaret Whitley habla de estos tiempos como tiempos de colapso. Y la idea de que estamos en medio del colapso no es una opinión, es una, es una afirmación validada históricamente y científicamente también. O sea, cuando uno ve lo que los historiadores de las civilizaciones, de diversas civilizaciones a lo largo del mundo, en diversos momentos históricos, han estudiado sobre el desarrollo de las civilizaciones, cómo surgen, cómo se desarrollan, cómo crecen y cómo terminan. Han identificado marcas, signos, señales claras de en qué etapa está una civilización. Y cuando uno ve el listado de signos de que una civilización está en colapso y uno mira los tiempos actuales, nada más basta mirar las noticias, basta mirar el mundo a nuestro alrededor,
la coincidencia es aterradora, pero ahí estamos metidos en colapso. Colapso civilizatorio, pero también colapso ambiental. Y como digo, esta es una afirmación validada científicamente también. Es algo de lo que nos han venido advirtiendo los científicos del medio ambiente por décadas, pero ahora más recientemente el panel intergubernamental de cambio climático, que nos ha venido advirtiendo de los 9 puntos de equilibrio que no debemos rebasar si queremos mantener las condiciones que han permitido la existencia de la vida en el planeta. De esas 9 ya cruzamos 6 y estamos cerca y a punto de cruzar el séptimo. Y ya no es cuestión de si lo vamos a cruzar o no, es un hecho, ya no lo podemos echar para atrás, lo vamos a cruzar, la cuestión es qué tan pronto. Estamos en un momento entonces en que está en juego la humanidad, tal cual, y la vida en el planeta. Súmanle a eso el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, y entonces uno puede pensar que en efecto como humanidad estamos en jaque. La sobrevivencia de la humanidad, el sostenimiento de la vida en el planeta están en jaque ahorita. Y estamos moviéndonos hacia el precipicio a un paso cada vez más acelerado. Estamos siendo más agresivos en la exploración y la extracción y el uso de combustibles fósiles. Estamos moviéndonos más rápido con el desarrollo de las inteligencias artificiales sin prestar atención a las implicaciones éticas. Y estamos acrecentando las tensiones políticas, sociales, que nos están, que indican que estamos en etapa de colapso civilizatorio. Ahí estamos. Y perdone que haya empezado con el lado oscuro de la historia, pero creo que es muy importante prestarle atención a dónde estamos parados para pensar entonces con cuidado sobre qué es lo que viene, qué debemos hacer. Decía entonces Gramsci, una crisis es un momento en que el viejo orden ya murió y el nuevo orden todavía no puede nacer. En un momento de crisis como el que estamos ahora, no hay nada que nos pueda asegurar que el orden que venga va a ser mejor que el orden que estamos dejando atrás. Y por eso es que tenemos que ser sumamente intencionales, sumamente claros en articular qué es lo que queremos como el mundo que viene. ¿Qué orden queremos hacia adelante? Y en ese contexto, preguntarnos para qué educamos es una pregunta fundamental. Es algo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos y que tenemos que definir con tanta claridad y especificidad como sea posible, no solo individualmente, sino de manera colectiva. Porque en función de eso es que vamos a saber si tenemos posibilidades de construir un nuevo orden que sea mejor. Yo he argumentado en otros momentos, y de hecho en uno de los artículos que está en este número especial, o he propuesto 4 propósitos fundamentales que creo que es para la educación, que creo que son consistentes con lo que diversas civilizaciones en diversos momentos históricos, en distintos lugares alrededor del mundo, han dicho sobre cuáles debieran ser los propósitos de la educación, y lo resumo en 4 propósitos fundamentales. Primero, uno pensaría que la educación debiera ser un vehículo para que nuestras niñas, niños y jóvenes se conozcan a sí mismos, para que aprendan y piensen por sí mismos, para que cuiden de sí mismos, de otros y del planeta, y para que mejoren el mundo. Creo yo que esos 4 resumen bastante bien de qué se trata, de qué se debería tratar la educación. Y no estoy aquí para convencerlos de que esa es la lista definitiva, pero sí para invitarlos a hacerse la pregunta y a tratar de responderla con tanta claridad como sea posible, con tanta especificidad como sea posible, aunque sospecho que la lista que ustedes ofrezcan no va a ser muy distinta de la lista que estoy ofreciendo aquí. Niñas, niños y jóvenes que se conozcan a sí mismos, que piensen y aprendan por sí mismos, que cuiden de sí mismos, de los demás y del planeta, y que mejoren el mundo. La mala noticia, y con esto voy a cerrar por ahora, es que la escolarización, la escuela convencional, como la conocemos, es un vehículo muy inadecuado, muy imperfecto para cultivar cualquiera de estos 4 propósitos. Cualquiera de estos 4. Y de hecho, en muchos sentidos se interpone, estorba a estos propósitos. Y he ahí el gran desafío que tenemos enfrente. Podemos pensar en el espíritu humano y en particular en nuestro poder de aprender, nuestra capacidad de aprender como una flama que por ahora es muy débil, porque son tiempos de ventarrones, de huracanes, de tormentas. Es una flama muy tenue, muy débil, que estos huracanes, vientos están amenazando con extinguir. Esa flama es donde reside nuestra posibilidad de sobrevivir como humanidad, nuestra capacidad de aprender, nuestra capacidad de crear nuevas soluciones, de adaptarnos. Pero es una flama muy tenue. Y tenemos que mantener viva esa flama.
con una maquinaria, que son nuestros sistemas educativos, que no están diseñados para cultivar fuegos, están diseñados más bien para lanzar agua, ¿ok? Ese es el tamaño del desafío que tenemos enfrente. Proteger, cuidar, alimentar, hacer crecer la llama que es el poder de aprender de nuestros niños, creando santuarios que la protejan, haciendo de nuestras salas de clase, de nuestras aulas, escuelas, sistemas educativos, santuarios que la protejan. Pero al mismo tiempo, tenemos que reimaginar y rediseñar la maquinaria completa, de modo que se convierta en una maquinaria que encienda fuegos, que los mantenga, que los extienda. Y he ahí la tensión fundamental y el desafío fundamental que tenemos. Este número especial ha sido uno de los proyectos editoriales más emocionantes en los que he estado involucrado. Tenemos una gran diversidad de artículos, el genio de grandes pensadores y hacedores de la educación está vertido en este número especial y es un placer haber servido como coordinador de él. Quiero pasar la batuta ahora, el micrófono, al doctor Gabriel Cámara. Gabriel ha sido un muy querido mentor, maestro, guía de toda mi vida, que yo puedo decir ha influido de las maneras más profundas el modo en que entiendo, pienso y hago educación. Al día de hoy continúa siendo la influencia más importante en mi pensamiento y mi acción. Y Gabriel, lo que quería hacer es preguntarte, desde la perspectiva y la experiencia que has ayudado a cultivar en todos estos años de la relación tutora, de las comunidades de aprendizaje, esta iniciativa esta práctica tan sencilla que se ha extendido como el fuego por todos lados. ¿Cuáles dirías tú que debieran ser los propósitos de la educación? Y con eso los dejo entonces con el doctor Gabriel. Bien, gracias, Santiago. Gracias a los que me escuchan. Como en el artículo traté de expresarlo, a lo que lleva la práctica tutora de estos años en diferentes niveles, condiciones, diferentes relaciones con la autoridad, pero básicamente como movimiento que continúa en ocasiones con viento a favor, en ocasiones con obstáculos. Lo que podría yo decir en cuanto a la perspectiva a futuro es cambiar lo convencional, tanto de la autoridad como del esquema en el que se ofrece el servicio educativo. En cuanto a la autoridad, hacer realidad lo de mandar obedeciendo. El caso presente es ilustrativo. Hay una reforma educativa actual con ideas plausibles, aceptables, que durante mucho tiempo hemos conocido y deseado, pero es una reforma estructural que se impone de arriba para abajo. El mandar obedeciendo no se cumple. Obviamente que festejamos el que se dé este paso, pero como cito yo en el artículo de Alistair Crook, un cambio social, en este caso un cambio de mentalidad, el dejar atrás parte de una tradición tan enquistada en su trabajo educativo, no se logra con sola la autoridad. Entonces, un primer desafío es, tenemos que ir asimilando, siguiendo lo de Gramsci, que ayudar a que crezca bien, que se dé bien otro tipo de autoridad. Como lo están dando dentro de la práctica tutora, supervisores que te dicen, si yo no doy el ejemplo, ¿cómo espero que mis estudiantes, que mis maestros, mis directores asimilen el cambio que nos proponen? El cambio viene de abajo y el presidente lo repite continuamente citando a Benito Juárez, solo el pueblo salva al pueblo. Creer esto y me lleva a enfatizar la creencia con la experiencia de vivir que la transformación viene de mandar obedeciendo, de reconocer en el terreno lo que ya hacen maestros o agricultores o cualquier otro oficio del que dependa la prosperidad de la comunidad.
Esto es fundamental, ¿no? Recoger lo que ya se hace. De otra manera, las políticas educativas o las políticas sociales en general tendrán un efecto minúsculo, si no es que contrario en ocasiones. Entonces, mi primer punto es cambiar el sistema de autoridad, o cambiar la idea de autoridad. Mandar obedeciendo es lo que corresponde a una verdadera democracia, a una verdadera sociedad que se encuentra, que se sostiene, de la que depende la sobrevivencia, no solo de esta sociedad, sino de los animales, del entorno, etcétera, etcétera. Segundo, separar el aprendizaje de los años de servicio. Trabajar en las comunidades rurales te permite ver esto con claridad meridiana. Tenemos un sistema que damos como algo que nació naturalmente, algo indiscutible en el que estudiamos, en el que pasamos los 3 de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, etcétera, y asociamos el servicio a este calendario escolar. Tenemos que romper esto, y la única manera de romperlo es precisando los rasgos, los atributos, los valores que te permiten decir que alguien de cualquier edad o condición logra el servicio de la educación básica. ¿Y cuál es este servicio? Como tú acabas de mencionar, ¿no? Esta capacidad de conocer, de conocerte, conocernos, ¿no? De respetar al otro, de conocer el entorno, de conocer la situación en la que pasa en este momento la humanidad. Eso es conocer a fondo. Pero para conocer a fondo, tú tienes que llegar, esta es nuestra fuerza, al encuentro elemental de quien desea conocer algo con quien efectivamente conoce y desea, fundamentalmente desea. Lo que tenemos que hacer es abrir el aprendizaje a través de la aceptación del otro y de la aceptación de nosotros como aprendices de aquel al que ofrecemos aprendizaje. Esto es lo que trastoca desde nuestra experiencia la práctica convencional y abre un horizonte de esperanza. Pero también tenemos que profesionalizar el servicio. Hablamos de avances tecnológicos, inteligencia artificial, nuevos desarrollos, pero lo elemental, lo más importante es cómo tecnificamos, cómo hacemos ciencia de algo tan importante como es la educación. Si seguimos con esta manera cuasi profesional de ofrecer la educación, desperdiciamos no solamente el recurso, desperdiciamos el potencial humano de maestros y estudiantes de la comunidad. Tenemos que hacer ciencia-arte de esta práctica de relación en la que aprendemos y hacemos comunidad. Y finalmente, asegurar, convencernos de que el potencial está en cada uno de nosotros. Suena inútil repetirlo, pero el mayor potencial es lo que cada uno de nosotros puede, quiere, desea hacer, se compromete a hacer, pero para eso vuelvo también a lo que acabas de decir, Santiago, aprender, pero aprender bien. No aprender para pasar un examen, no aprender para lograr un título, aprender, como decía Dewey, enfrascados, engrossed, con la palabra esta que frecuentemente usaba, por el tema mismo, por lo que vale en sí, porque es lo que vale en nosotros y en los demás. Eso es lo que yo diría, y paso a hacerle la pregunta a Blanca. Pues con lo que nos dice en su artículo, con su especialidad en políticas públicas,
La pregunta elemental es, ¿qué hacer para que las políticas sean que tomemos el consenso de París, sea que tomemos la nueva perspectiva en la que es más inclusiva la comunidad o que seamos más conscientes de los cambios tecnológicos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sugiere de su experiencia para que esto sea realidad? Es lo que todos deseamos. Muchas gracias. Creo que estás en silencio, Blanca. Tu micrófono está desactivado. Listo. Gracias, Gabriel. Bueno, interesantísimo primero lo que mencionas. Yo no tuve la fortuna de tomar clases contigo, pero pues tu trabajo también ha sido para mí una fuente inagotable de inspiración. Y la pregunta que me haces es realmente la pregunta del millón. La política educativa, como cualquier otra acción de gobierno, es política. Primero que nada, es política. ¿Sí? No es por añadidura política. Está inmersa en un campo de poder, está inmersa y tiene que lidiar con diferentes visiones con respecto a cuál debería de ser el fin de la educación y cómo organizar a la educación, cómo situar a los diferentes actores que participan en la enseñanza escolarizada. Y en el caso de muchos países, entre ellos México, ha estado muy vinculada tanto el diseño como la ejecución de la política educativa por factores directamente político-electorales y temas de gobernabilidad. Ese es el campo grande, digamos, en el que me parece que hay que ubicar la respuesta posible a tu pregunta. En México, como en otros países, el magisterio organizado es un actor absolutamente fundamental, sin el cual es imposible pensar que tú puedes llevar adelante ninguna propuesta de política educativa que llegue a las aulas. Sin el concurso de los maestros y las maestras, todo eso se queda en papel, se queda en el escritorio y en buenos deseos. Al mismo tiempo que el magisterio organizado en México, pues es la organización gremial que vela por los intereses, por las condiciones laborales, por los salarios eh, de las personas que trabajan en el sector educativo, de las docentes y los docentes y muchos otros personal administrativo, por ejemplo, que trabaja en el sistema educativo. En el caso mexicano, no voy a entrar en mucho detalle, y además no hace falta, sí conviene decir que pues ha sido un actor fundamental en dos aspectos a lo largo de la historia, desde los 40 en que surge, digamos, como una organización sindical fuerte a nivel nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y después en los 80 hay muchos otros sindicatos, pero los más importantes, el grandote Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de los 80 en adelante, que pues son un factor no solamente muy importante en términos educativos, también tienen una funcionalidad política en un doble sentido. Primero, no hay ninguna instancia del Estado mexicano en sentido amplio con tal despliegue territorial que el sindicato de maestros. La presencia del Estado mexicano durante mucho tiempo en muchas localidades eran los maestros y las maestras. Y han sido y siguen siendo. En segundo lugar, por su fuerza numérica, su disciplina, también han sido, en el contexto en el que surgieron, en el contexto de un régimen de partido hegemónico, incorporado directamente al partido hegemónico como parte del sector sindical, fueron también un elemento importante en la parte de, digamos, organizar la participación electoral. Esto cobró especial relevancia con la transición mexicana de finales de los 90 al pluralismo electoral y a la competencia electoral plena, cuando se acaba, digamos, el régimen de partido hegemónico y empieza a haber pluralidad política, cobra especial relevancia el papel electoral del magisterio organizado. Estos elementos hacen que pensar qué hacer en educación sin ocuparnos de estas otras funciones que tiene el magisterio organizado, pues culminan en el fracaso. Y lo vimos claramente durante la administración pasada, con una propuesta
en términos de política educativa, con reformas muy importantes, en muchas cosas muy acertadas, técnicamente muy pulcra, déjenme ponerlo así, que sin embargo no logró considerar los elementos que la hicieran perdurable en el tiempo y por lo tanto aterrizable. Entonces, pues se quedó en un gran planteamiento que además no solamente no se aterrizó y no se logró sostener en el tiempo, sino que pasaron varias cosas interesantes ahí. Primero, produjo pues mucho molestar en el magisterio, lo cual generó un campo fértil para que el candidato en ese momento de la oposición, del bloque que había en conjunto, los tres partidos que habían sostenido esa reforma, el PRI que gobernaba, pero con el apoyo del PAN y del PRD, pues los maestros vieran en el candidato opositor, en ese momento candidato Andrés Manuel López Obrador, pues una posibilidad de revertir la reforma, y de hecho esa fue su ofrecimiento de campaña. Y en alguna medida no despreciable contribuyó a su éxito en las elecciones presidenciales del 2018. Así de político es, así de político electoral, no nada más político en abstracto, en general, digamos, en genérico. Por otro lado, en el contexto de un país con, digamos, niveles de violencia tan altos, desde el sexenio de Felipe Calderón, el tema de gobernabilidad se ha ido volviendo cada vez más complicado. Y mi interpretación, aquí no tengo ningún tipo de información privilegiada, es que el hoy presidente López Obrador, cuando era candidato, pensó, bueno, yo lo que tengo que pensar realmente que a mí me toca, que es gobernar México, es asegurar, por un lado, primero llegar a ser presidente, y para ello me es muy importante el apoyo del magisterio organizado, y les ofrezco echar para atrás esa reforma que no les gustó, la reforma de Enrique Peña Nieto, y por otro lado, necesito pues más o menos pacificar el país, y para empezar tengo que pacificar la relación con el magisterio. Y pues efectivamente consiguió eso con su reforma constitucional, que echa para atrás la de Peña Nieto, pero que no solamente le echa para atrás, sino tiene unas ganancias específicas, ¿sí? Concretas, tiene unos positivos desde el punto de vista de gobernabilidad política y social. Ahora, esa es una realidad. A mí me puede gustar o no me puede gustar eso, a Juan Martín, a Mercedes, a Gabriel, a Santiago, a Alejandra. A mí me puede disgustar muchísimo la ley de la gravedad cuando yo tenga ganas de volar solita así con mis manos. Pero o me hago cargo de la ley de la gravedad o no voy a poder conseguir mis objetivos. En lo que a mí me alcanza la mirada, ahí van a seguir el magisterio organizado. Por buenas razones, con sus defectos, con sus limitaciones. Ahí está. Es, por otro lado, un recurso invaluable. ¿Cómo trabajamos con el sindicato? No hay de otra manera. Y México logró grandes cosas con ese sindicato trabajando de manera concertada. La relación es una cosa dinámica, como cualquier relación, ¿sí? Ha habido diferentes momentos en la relación entre el gobierno y el magisterio organizado. Un último elemento que apuntaría, que me parece también muy importante tomar en cuenta, es que el gran ausente en la ecuación de la economía política de la educación en México es la sociedad civil organizada, y sobre todo los padres, las madres de familia y los estudiantes. En otros contextos tienes como contrapeso posible, o como al menos un actor también relevante en la definición de la política educativa, la participación de la sociedad, organizada de distintas maneras. En el caso de los Estados Unidos, que conozco más o menos, pues, simplemente pues, una enorme organización a nivel, vamos, de distritos escolares, ¿no? Son territorios pequeños, gente que se conoce, participan en las juntas de las escuelas, en fin, de una participación social directa cotidiana. En México no es así, y no es así porque la política educativa del comienzo del siglo XX se empeñó en que no fuera así. De hecho, crea el sistema educativo para limitar y expulsar, digamos, a
las familias, a los papás, a las mamás y a las iglesias de la educación de los niños, porque de lo que se trataba era de fabricar mexicanos, ya no nomás que hubiera michoacanos o católicos o de estos o así. Tenía que haber un conjunto que fuera personas que compartían una identidad nacional, y para eso necesitábamos que los papás se alejaran y las iglesias se alejaran. Entonces tampoco es tan raro que tengamos una sociedad particularmente poco movilizada, activa y participativa en ese sentido. Ha sido muy difícil. Muchos diferentes gobiernos han intentado. Yo recuerdo, por ejemplo, mucho Josefina Vázquez Mota se empeñó en tratar de que los padres de familia participaran más, no lo lograba. En fin, en algún sentido, el propio López Obrador, con su modelo tan distinto al del Consenso de París pasado, también está buscando hacer esto. Yo espero que lo logre más, porque claramente ese es un desbalance muy fuerte que traemos y que durante un tiempo nos sirvió para fabricar, déjenme ponerlo así, mexicanos y mexicanas, ahí donde no lo había, funcionó bien, pero ya hace mucho que ese no funciona bien así. Entonces necesitamos lograr que de alguna forma los más directamente involucrados, que son padres y madres de familia, pudieran tener mayor interés en participar y aportar su punto de vista, expresar sus necesidades y manifestarse de manera que puedan ser tomados en cuenta por los que toman las decisiones, que son los políticos electos. En ausencia de esas voces, pues no van a seguirán sin ser escuchadas. Hay una segunda razón, desde mi punto de vista, de por qué tenemos relativamente poca demanda, déjenme cambiar a ese lenguaje, demanda en la parte política educativa, demanda social efectiva, por lo que sea que les guste, digamos, calidad educativa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué no la gente salió a defender la reforma de Peña? Eran 8 personas, ¿no?, las que lo defendieron. Todos ellos muy queridos y connotados académicos. Pero, digamos, a diferencia de todos los que se manifestaron en contra de la reforma de Peña, llama la atención esa reforma tan maravillosa de Enrique Peña Nieto, pues tuvo muy poco apoyo social. Por eso es que al final fue derrotada. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué en México, habiendo, digamos, tantas oportunidades de mejora, déjenme centrarme ahorita nada más en calidad educativa, ¿sí?, que también aprenden los niños a leer y escribir, que también aprenden razonamiento abstracto, matemática, simplemente por centrarnos ahí. Podríamos mirarlo de muchos otros resultados, pero por pensar en ese. ¿Por qué los padres y madres no parecen particularmente interesados en ese bien, en ese servicio? Pues yo lo atribuyo a el hecho que tenemos una estratificación social muy fuerte en México, o sea, la desigualdad social muy fuerte, pero si lo concebimos como un edificio, los pisos no solo están muy separados uno de los otros, sino que además son pegajosos los pisos. Entonces, si naciste en el piso 1, está dificilísimo que logres pasar al 2, ya no digamos al piso 10. Lo único más difícil, según nos muestran los estudios únicos que existen, que son los del Centro Espinosa Iglesias de Movilidad Social, recientes, lo único más difícil de pasar del piso 1 al piso 2 o más arriba es caerte del piso 10, porque allá también es igualmente pegajoso. Entonces, no importa qué hagas en el piso 10, incluyendo matar a tus papás, o sea, puedes hacer lo que sea, no te logras caer de ese piso, ¿sí? Bueno, en ese contexto, no es racional invertir en calidad educativa, sobre todo en los extremos de la distribución de la riqueza y el ingreso. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Y termino. Creo que hay que trabajar para construir las condiciones políticas para que podamos tener el tipo de política educativa que, desde mi punto de vista, y coincido con muchos de los planteamientos vertidos en los capítulos de este número de la revista, quisiéramos tener y compartir. Cuando además me resonó especialmente lo que decía Santiago Rincón Gallardo. Creo que hoy por hoy, si me preguntan de qué se trata, cuál es el para qué de la educación escolarizada, de toda la educación, es asegurar la supervivencia de la humanidad, de Sapiens, nada más y nada menos. Y retomar una de sus viejas tareas, que siempre ha tenido, que es humanizar, completar el proceso de humanización, que a diferencia en otras especies no ocurre al momento de nacer, tarda mucho rato en que nos volvamos humanos. Y la escuela tendría que contribuir a ello, decirlo rápido, contribuir al traspaso de saberes, prácticas, valores y demás que el conjunto de humanidad necesita pasar a la siguiente generación para que haya siguiente generación que pueda habitar en el planeta.
que pueda seguir viviendo en un país, en un planeta que es nuestra única casa y que siga siendo habitable por nosotros. Pero las arañas creo que sí van a seguir y los microbios. Nosotros no, al paso que vamos. Y la segunda es completar el proceso de humanidad, sobre todo en la parte que tiene que ver con convivencia, en reconocernos como parte del mismo grupo, al mismo tiempo reconociendo nuestras diversidades, etcétera. Pero para lograr todo eso, para lograr tener una política educativa que quisiera ayudar a estos objetivos o cualquiera otros nos propusiéramos, ¿sí? Necesitamos hacernos cargo de que la definición de la política educativa opera en un contexto político y es un proceso político, en un territorio muy desbalanceado, en donde tienes fundamentalmente hace ya mucho tiempo solamente dos actores que realmente inciden. Durante un breve periodo influyó un pedacitito de la sociedad civil organizada, experta a través de think tanks y etcétera, pero poquita cosa. Bueno, no, de hecho influyó mucho por una serie de particularidades, pero no el grueso, digamos, de la sociedad. ¿Cómo propiciamos el que pueda haber mayor participación social, mayor demanda social? Necesitamos que la escuela sea efectivamente una igualadora de oportunidades. Y tenemos que apostarle a eso, para que haya luego más personas que sí quieran exigir cambios o lo que sea que le quieran exigir al sistema educativo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Pues, Juan Martín, tú tienes un punto interesante en el artículo que nos compartiste, en el que justamente piensas y repiensas en torno a este antropoceno que estamos viviendo y a la influencia que ha tenido el ser humano sobre la vida del planeta. Entonces, ¿qué nos puedes platicar desde esta perspectiva sobre el educar para qué? Pues muchas gracias. Pues creo que ya la doctora Blanca Heredia me ganó al final prácticamente el planteamiento de mi artículo, pero estoy muy de acuerdo con ella. Creo que pues el para qué fundamental que yo respondo en mi texto es precisamente para caminar hacia un antropoceno positivo, es decir, para tratar como de remediar lo más posible pues este desastre que ha dejado la huella ecológica de la humanidad en todos los aspectos del medio ambiente que nos tiene ahora en esta crisis de supervivencia y por otro lado también pues los aspectos de convivencia humana y de realización de la humanidad que pues es un proceso histórico que nunca acaba, ¿no? Bien decía la doctora Heredia, pues no es un proceso en el que ya nacemos humanos, sino que nos tenemos que ir haciendo humanos durante la vida y pues nunca terminamos de hacerlo y como humanidad, si lo vemos en el global, pues tampoco, ¿no? En la historia hay avances, hay retrocesos, hay desarrollos, pero también hay involución y entonces yo parto de lo que ya planteaba el doctor Rincón Gallardo, pues de que lo menciono en la introducción, por cierto, del número, hay varios artículos que coincidimos y creo que pues es casi obvio que estamos en este momento de crisis, ¿no? En este momento en el que no hay, digamos, ya elementos del modelo anterior, del orden, la cultura anteriores que ya no son funcionales, que ya no están dando respuesta a los retos, pero por otro lado no acaba de nacer esta nueva época, para los que hablan de cambio de época, y tampoco tenemos la garantía de que esta nueva época sea mejor, como también decía el doctor Santiago. Entonces, ¿cómo poder trabajar por una educación que vaya en esa línea? Mi planteamiento es más desde la teoría pedagógica y la filosofía de la educación. Y yo creo que la aportación de mi trabajo va en la unión como de dos imágenes, digamos, que podríamos pensar como de dos triángulos. Uno que plantea Andy Hargreaves en su libro sobre el profesorado en la sociedad del conocimiento, en el que él habla de tres posibles actitudes de los docentes en esta crisis. Una es la de ser catalizadores de este sistema que ya no funciona y que nos está llevando precisamente a la autodestrucción como especie.
y apuntalar este sistema. Por otro lado está la posición de los que se victimizan y dicen, pues el sistema es tan poderoso que nosotros como educadores no podemos hacer nada para cambiar las cosas, solo somos reproductores de ese sistema que está en decadencia. Y el tercero, que es el que él propone como una salida, que es el de ser profesores o educadores contrapunto, es decir, profesores o educadores que brindemos las herramientas necesarias para que nuestros alumnos se puedan adaptar al mundo de hoy, pero trascendiéndolo y con una clara actitud crítica y un claro compromiso ético de cambio. Y yo me atreví, digamos, a traducir ese triángulo de Hargreaves que está referido a la actitud de los docentes, pues como a las tendencias educativas que yo veo, que incluso tienen cierto apoyo en teoría educativa, hablando de cómo pues hay teoría educativa digamos, catalizadora del sistema, como lo que llamamos la educación tecnocrática, la tecnología de la educación, no como artefacto, sino como modo de concebir la formación exclusivamente para la producción. Ahí cito yo a Martha Nussbaum, la educación para la renta que menciona ella, en contraposición con la educación para la democracia. En un segundo modelo de cómo podría darse el péndulo, el giro del péndulo hacia el otro extremo, pues ciertas lecturas sesgadas que yo menciono ahí claramente no son propiamente las que plantean la pedagogía crítica o el pensamiento decolonial o las epistemologías del sur, pero que se pueden leer sesgadamente y llevar a una actitud de victimización, ¿no? Y de decir, pues no podemos realmente cambiar las cosas porque hemos sido colonizados, porque hay toda una serie de pesos históricos que no podemos revertir. Y lo que yo propongo en el artículo, pues es ir hacia el tercer punto, el tercer vértice del triángulo de Hargreaves, que es el de construir una educación contrapunto, una educación que cuente con los avances teóricos, metodológicos, tecnológicos, incluso de nuestros tiempos, pero que los reoriente, que los use para trascender esta etapa de crisis en la que vivimos y para tratar de resolver estos problemas estructurales de enorme desigualdad, de exclusión, de pobreza, de simplemente formación para reponer cuadros para el mercado laboral que en el mejor de los casos, porque mucha gente egresa, más bien abandona la escuela antes de terminar o egresa y no encuentra empleo, ¿verdad? Para trascender este mundo y tratar de cambiarlo. Y yo ahí cruzo ese triángulo con otro triángulo que yo adapté en mi trabajo doctoral de Bernard Lonergan, que él llama la estructura invariante del bien humano, donde habla de tres grandes dimensiones o niveles, digamos, de la construcción de esa humanización a la que se refería la doctora Heredia. Uno es el nivel de los bienes particulares, es decir, la educación puede ser vista como un bien particular para un grupo de niños, para un niño, una niña, un adolescente, un joven, pero la educación también debe ser vista como un bien de orden, es decir, un orden educativo que necesita hacer fluir la formación, la educación, que contribuya a revertir este antropoceno negativo a todos los miembros de la sociedad. En este caso podríamos hablar de la sociedad mexicana, pero yo creo que en el mundo. ¿Cómo podemos hacer que sistemáticamente fluya el bien educación para todos los niveles socioeconómicos y dar prioridad obviamente a los que más lo necesitan, a los que han sido siempre quienes han llevado la desventaja, los que no pueden subir del piso 1 al 2, ¿no? Y mucho menos al 10? ¿Cómo podemos hacer para construir una educación así? No solo en cuanto a bienes particulares, una escuela, un buen docente, etcétera, sino un sistema, una estructura, y para ello coincido con la doctora Heredia en que es fundamental el magisterio organizado como para tratar de trabajar con ellos hacia ese camino, y por otro lado la sociedad civil que sí ha estado muy alejada, incluso a veces se ve como indiferente a los cambios, van
reformas van y vienen y pareciera ser que la sociedad, los padres de familia, pues siguen conformes con lo que está pasando en la escuela, sea de una orientación o sea de otra la reforma que se construya, ¿no? Entonces, yo planteo eso, pero planteo que además de esa estructura, que como bien decía la doctora Heredia, es política, está dentro de la política, también tenemos una cultura de lo educativo y yo creo que ahí también tenemos que incidir fuertemente. Tenemos ciertos significados sobre lo que es una buena educación, sobre lo que es un buen maestro, sobre lo que es una buena escuela, que determinan la forma en que vivimos la educación de nuestros hijos y la educación de las futuras generaciones y que tendríamos que cambiar porque precisamente, como decían ya quienes me antecedieron, ese sistema no está funcionando, ese sistema no está respondiendo, sino que nos está llevando precisamente hacia una mayor crisis. Entonces, ¿cómo construir una nueva cultura, una nueva serie de significados y valores que puedan realmente volver una educación contrapunto? Es decir, que sí tome en cuenta todos los avances científicos, tecnológicos, de la investigación educativa, de la teoría pedagógica, pero que no lo haga de una manera acrítica, sino que trate de formar ciudadanos corresponsables en la transformación, no solamente de sus entornos individuales, como decía el padre Javier Gorostiaga, a veces las universidades estamos formando profesionales exitosos para sociedades fracasadas. Lo que necesitamos es formar gente para que transforme radicalmente las estructuras y las culturas en las que estamos viviendo y para que realmente podamos construir pues ese antropoceno positivo del que habla Henman, en el que podamos revertir lo más posible, porque muchas cosas realmente pues ya son irreversibles, como también planteaba Santiago, pero lo más posible un mundo en el que sea viable la vida natural, la vida humana, la convivencia humana armónica, pacífica y justa, y la formación equitativa de las personas. Pues esa es básicamente la aportación que yo tengo en mi texto. Muchísimas gracias. Y pues le cedo la palabra al doctor Rincón Gallardo para comentarios. Muchas gracias, Juan Martín. Qué delicia de reflexiones y de ideas. Y creo que ni planeado hubiera salido tan bien, creo yo. Tenemos una serie de perspectivas muy importantes sobre el educar para qué. Voy a empezar con el punto de coincidencia. Yo creo que estamos bastante en la misma línea alrededor de que fundamentalmente lo que queremos aquí es la preservación y la compleción, como decía la doctora Heredia, de la humanización. Que eso es lo que tenemos que hacer, preservar el espíritu humano y hacerlo brillar a gran escala, de manera profunda. Y eso es lo que tenemos que hacer. Margaret Wheatley hablaba precisamente de que en tiempos de crisis, en tiempos tan oscuros, de colapso, es cuando es más importante que nunca proteger el espíritu humano, que es ahí donde reside el trabajo en los tiempos de colapso, en preservarlo. Ella va un poco más allá para decir lo que nos corresponde hacer en tiempos de colapso es convertirnos, a aquellos que decidan hacerlo, en guerreros del espíritu humano, en gente que se organiza, que dedica su vida a mantener viva la llama que es el espíritu humano. Y lo que hacen estos guerreros del espíritu humano es además crear lo que Margaret Wheatley llama islas de cordura. En la mitad de esta locura que es el mundo actual, de la violencia, de la muerte, del sufrimiento, la destrucción que estamos viendo a todo nuestro alrededor, lo que hacen nuestros guerreros del espíritu humano es crear islas de cordura, es crear entornos donde el espíritu humano está vivo y bien. Curiosamente, y lo que nos dicen varios historiadores como Sir John Globe al hablar de lo que sucede en etapas de colapso, es que históricamente los momentos de hecho en que surgen los santos, los grandes ejemplares de la humanidad en su mejor expresión, es precisamente en las etapas de colapso. Y estos son buenos ejemplos de
los guerreros del espíritu humano. Ahora, los problemas que tenemos enfrente son tan grandes que tenemos que hacer eso un esfuerzo masivo. O sea, tenemos que tener miles, millones de guerreros del espíritu humano. El doctor Gabriel Cámara nos habla de la importancia de la humanización, la importancia de la educación como la vía para poder restablecer el vínculo humano, la reconexión humana, la conexión con uno mismo, la conexión con los demás, la reconexión con el entorno, ya sea el entorno ambiental, el entorno político, institucional, en fin. El doctor Gabriel Cámara en particular nos habla de de la importancia de repensar la naturaleza del vínculo entre autoridad y la gente a la base, que ha sido históricamente un vínculo de dominación y control. Esa es una de las grandes tendencias que vemos desarrollarse con mucha fuerza en tiempos como estos. Relaciones de mayor dominación y control. Por el otro lado, estamos viendo también desarrollarse otro tipo de relaciones humanas, que son las relaciones de solidaridad, de cariño, de cuidado, de libertad. Y cuando habla Gabriel de el mandar obedeciendo, de hacer patente esta práctica de mandar obedeciendo como autoridad, creo que fundamentalmente a lo que está refiriendo es a movernos del modelo de dominación y control a un modelo de relación humana e institucional que es uno de diálogo, de aprendizaje mutuo, de cariño. Nos invita también a pensar en dónde está la unidad fundamental, donde a final de cuentas tenemos que coincidir, y donde tenemos que incidir, que es el encuentro personal, el encuentro humano entre el que enseña y el que aprende. Y yo agregaría en la presencia de algún objeto de conocimiento, que es a final de cuentas el núcleo pedagógico. Todo lo que hemos venido planteando creo que a final de cuentas tiene que llegar allá, a lo que sucede en la interacción del día a día entre quien enseña, quien aprende en presencia de un objeto de conocimiento. Ahora, la doctora Blanca Heredia nos habla sobre la dimensión político-electoral de sistemas educativos como el mexicano, pero como el de muchos países en el mundo. Y lo importante que es tomar, hacernos de la idea de que no vamos a poder cambiar la educación si no tomamos en cuenta y si no involucramos estas dinámicas políticas electorales y si no las consideramos en nuestros planteamientos y en el trabajo que hacemos, y en particular en relación con el magisterio organizado y en relación con el gobierno también, pero también en relación con la sociedad civil, que como decía Blanca, ha estado prácticamente ausente. Ha sido primero por diseño marginada de la toma de decisiones y el involucramiento con la sociedad, y después se me está yendo la segunda. Y por Con las la condiciones desigualdad. estructurales de desigualdad, claro, que son condiciones que también, ya que los queremos involucrar, en realidad no aparecen, ya que ponemos la mesa, no llegan, pero no es cuestión de voluntad, es cuestión de las diferencias estructurales en las que está sumido nuestro país. Me gusta mucho lo que mencionó la doctora Heredia sobre el rol de la educación como completar nuestra humanización. Llevar nuestra humanización a la completud, y eso habla nuevamente sobre la importancia de nuevo de mantener vivo, de encender el espíritu humano. Y luego el doctor Juan Martín López Calva nos habla de el antropoceno positivo. El antropoceno que conocemos hasta ahora ha sido uno de destrucción. Ha sido uno de destrucción, creo que en gran medida porque ha estado sostenido en las relaciones de dominación y control de unos grupos sobre otros, del Estado sobre los ciudadanos, de los humanos sobre el planeta, sobre el medio ambiente. Han sido relaciones de dominación y control, y el genio humano, la capacidad humana de razonamiento, en fin, se ha utilizado dentro de esa estructura de dominación y control, y eso es lo que creo que nos está dando en la torre. De lo que se trata, como dice el doctor López Calva, es de repensar el rol, la influencia de los humanos en el mundo de una manera positiva. Y creo que esto pasa nuevamente por repensar la naturaleza del vínculo que los humanos establecemos entre nosotros, pero también con nuestro entorno. De nuevo, de relaciones de dominación y control a relaciones de solidaridad, de cariño, de cuidado. Sea los humanos con el planeta, sea ciertos grupos con otros, sea el Estado con los ciudadanos. De eso se trata. De ese tamaño son los desafíos que tenemos ahora, y me gustan mucho los dos triángulos de los que habla, estos modos de actitud, el tipo de roles que puede jugar un docente o en general las instituciones o las personas
en relación con el sistema, ya sea para mantenerlo, ya sea para simplemente victimizarse por ello, convertirse en víctima o servir como contrapunto. Y estas tres dimensiones de la humanización, de las que habló también alrededor de las estructuras del bien humano. Ahora, entonces, cambiar, mantener viva la llama del espíritu humano. De eso es lo que se trata, lo que tenemos que hacer ahora. Y se trata de una tarea masiva. Es una tarea muy grande, masiva, que puede ser casi abrumadora, porque de nuevo lo tenemos que hacer en un entorno y con instituciones que trabajan en contra, más que a favor. El trabajo de educar para los propósitos de los que estamos hablando es un trabajo de renovación cultural, es de transformación radical de cómo pensamos y hacemos la educación desde la salud, desde las salas de clase hasta los entornos de política educativa. Y de nuevo, la vía para hacerlo es la lógica del diálogo, de la colaboración en todos los niveles, desde este encuentro personal humano entre el que enseña y el que aprende, el que habla el doctor Gabriel Cámara, hasta los niveles de políticos electorales de los que habla la doctora Heredia. Ahí, en todos esos entornos, tenemos que repensar y regenerar la manera en la que nos relacionamos como humanos, sea el presidente con el magisterio, sea el magisterio con la sociedad civil, sean los maestros con los estudiantes. Tiene que ser, si queremos un antropoceno positivo, relaciones de diálogo, de solidaridad, relaciones en las que las dos partes aprenden y se transforman. El diálogo del que hablaba Paulo Freire hace más de 50 años ya. El diálogo, la dialéctica de la relación humana. De eso se trata. Tenemos, el desafío es tremendo, porque requiere un cambio de mentalidad, un cambio cultural muy profundo y que tiene que ser generalizado. La buena noticia es que como humanidad contamos ya con un vehículo para transformar la cultura de manera profunda y generalizada. La humanidad se ha hecho ya y ha aprovechado un vehículo particular, especial, digamos, no particular, pero especial, para transformar la cultura de manera profunda y a gran escala. Y ese vehículo son los movimientos sociales. Los movimientos sociales hacen muchas cosas, pero en particular han sido históricamente las fuerzas de renovación cultural que han cambiado de manera profunda y generalizada varias de las relaciones sociales dominantes, varios patrones culturales, varios modos de pensar y hacer las cosas. Y aquí entonces quiero terminar nada más ofreciendo la noción del movimiento social, la imagen del movimiento social como una buena metáfora que puede guiar nuestros esfuerzos hacia adelante. Como vehículos de renovación cultural, los movimientos sociales nos pueden dar una buena pista sobre cómo debemos operar, cómo debemos pensar para hacer posible el cambio cultural que tenemos enfrente. Y quiero contraponer este paradigma de los movimientos sociales con el paradigma dominante que sigue a este día vivo, coleando y definiendo cómo pensamos y hacemos el trabajo de educación y la política educativa, que es el paradigma de la gestión científica. Este paradigma que surgió y que dio forma al sistema educativo como lo conocemos, a las fábricas, en fin, esta idea de que la mejor manera de organizar la actividad humana es separarla en tareas simples, repetitivas, aburridas, y crear un sistema de incentivos para asegurar su ejecución apropiada. Eso está bien cuando se trata de la producción masiva de las fábricas, pero cuando se trata de la producción de humanos, lo que hace es deshumanizar. El paradigma de la gestión científica es un paradigma de dominación y control y que ha permeado mucho cómo pensamos y hacemos el trabajo de la educación y la política educativa. El movimiento social creo que nos ayuda a ofrecer, nos da una mirada fresca, creo yo, de otra manera de pensar en la relación humana, el modo en que organizamos la actividad humana y el modo en que logramos cambiar la cultura de manera profunda y generalizada. La buena noticia es que en tiempos de crisis también puede salir lo mejor de nuestra humanidad. El COVID ha sido un buen ejemplo. De repente, cuando todo se nos derrumbó, fuimos más solidarios. Nos olvidamos de las diferencias. Estábamos ahí porque queríamos mantener a nuestros niños a salvo. Y eso nos unió de maneras muy potentes. Estamos frente a una crisis enorme ahora.
Y creo que la buena noticia del colapso en el que estamos es que va a ser tan grave el daño, el sufrimiento, el dolor que vamos a vivir en carne propia, que vamos a tener que empezar a mirarnos unos a los otros y vamos a tener que empezar a ayudarnos. Y creo que eso tiene el potencial de derrumbar muchas de las barreras que han mantenido al Estado y al magisterio separados, al Estado y la sociedad civil separados, a los profesores y a los padres de familia separados. Yo creo que ahí entonces, en esta gran tragedia que es el colapso en el que estamos, se abre una oportunidad extraordinaria para repensar, reimaginar a través de la educación el proyecto humano. Muchísimas gracias. Me estoy pasando ya del tiempo, pero entiendo que no sé si hay algunas preguntas de la audiencia que se quieran compartir. Vamos a escuchar si las hay. Y en caso que no, les voy a pedir a nuestros panelistas de hoy que nos compartan en 2 o 3 minutos cualquier reflexión adicional que se hayan quedado con ganas de compartir o que quiera, o con la que quieran, con la que quieran responder alguna de los planteamientos que hemos escuchado aquí. Pero Alejandra, te quiero pedir saber si tenemos preguntas de la audiencia o Muchas comentarios. gracias, Santiago. No, pues al contrario, hay muchas felicitaciones, hay muchos saludos en muchas partes de la República, de Michoacán, del municipio de Aquila, de Chile, mucha gente preguntando dónde pueden seguirlos, a ustedes, dónde los pueden encontrar, si vas a ir a Chile próximamente para dar alguna presentación. Y pues en general muchísimos saludos de mucha gente, más que preguntas y dudas. Entonces no sé si algunos de ustedes más bien tienen alguna, Súper. pues Muchísimas quieren gracias. abundar en. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias. Yo respondo en un momento, pero quiero dar primero espacio a nuestros compañeros del panel y yo termino al final. Pero compañeros Gabriel, Juan Martín, Blanca, y quizá empecemos ahora en el orden inverso. Empezamos con Juan Martín, vamos con Blanca y luego llegamos a Gabriel. ¿Dónde pueden saber más sobre su trabajo? Esa es la primera. Y la segunda, en 1 o 2 minutos, si hay algún punto adicional o alguna reflexión adicional que quisieran compartir. Juan Martín, adelante. Hola, bueno, pues yo escribo un artículo de opinión cada semana en un periódico digital que se llama eConsulta. Ahí pueden encontrar cada semana un artículo, una columna mensual en otro portal que se llama Lado B, de aquí de Puebla, ambos. Y también pueden encontrar en mi página web https www.educacionpersonalizante.com. Ahí pueden encontrar algunos artículos, presentaciones, videos, etcétera. Y bueno, pues yo me quedé con la provocación esta de los guerreros o los soldados del espíritu humano, los luchadores del espíritu humano. Me parece que por ahí va también la propuesta. Pues he trabajado mucho tiempo a Bernard Lonergan tratando de aterrizarlo a lo educativo y creo que tiene mucho que ver con su noción de cosmópolis, cómo formar personas comprometidas con la inteligencia y con la ética para comprometerse, valga la redundancia, con la transformación del mundo y con la transformación de la convivencia entre los seres humanos. Me parece que formar esos agentes es muy importante y que pues creo que tanto en el nivel particular como en el nivel estructural, el bien de orden educativo que tenemos, que es de muy baja complejidad, es un sistema, como decía el doctor Cámara, demasiado vertical y de imposición. Necesitamos un sistema mucho más de alta complejidad, más horizontal, más dinámico, más dialógico, en el que todos los sectores puedan participar y decir su palabra y aprender unos de otros. Y por otro lado, la parte también insistiría del cambio de cultura educativa, ¿no? Me parece que hay que transformar esta cultura educativa que tenemos
para pues no conformarnos con este sistema que ya no funciona, que nos está llevando al colapso, sino tratar de pensar creativamente juntos, porque solo se puede colectivamente pensar una solución en cómo tratar de reconstruir el sistema educativo. Por ejemplo, me quedé pensando en lo que decía la doctora Heredia: sin el gremio del profesorado organizado no se puede transformar el sistema educativo. Pero, pues como dirían muchos pensadores, Edgar Morin entre otros, no se puede cambiar la educación con el sistema que tenemos, y yo creo que no, tampoco se puede cambiar con el gremio de docente tal como está funcionando, pues que es la herencia de ese viejo sistema que todavía está vigente, ¿no? Entonces necesitaríamos renovar esas estructuras, lo mismo que las estructuras de participación social, de participación de los padres de familia, las estructuras mismas del sistema educativo, de gobernanza del sistema educativo, para poder realmente pensar en un cambio que, como diría Morán, es un cambio paradigmático, no un cambio solamente de programa. Estupendo, Juan Martín. Muchísimas gracias. Blanca, Gracias. adelante. Gracias. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, ya las compartí, las entiendo que las va a compartir Alejandra, alguien aquí en la página, y fundé y dirijo una organización que nos dedicamos a hacer programas con jóvenes de dos tipos, con chicos donde queremos crecer, digamos, ayudarlos a identificar y crecer sus talentos, sus fortalezas, sus potencialidades, y también tenemos programas exclusivamente para chicas, sobre todo de prepa y de universidad. Y bueno, en medios de comunicación tengo una columna mensual en Periódico Milenio y estoy en un panel de opinión fundamentalmente política. A veces abordamos temas educativos en el canal Foro TV los jueves, en el programa que se llama Es la hora de opinar. Eh, me pareció súper sugerente, Santiago, la forma en la que cerraste. Además, me gusta mucho que cerraras con esperanza, porque frente al contexto en el que vivimos es fácil como perder la esperanza, ¿no? Y creo que es muy importante, y tienes razón en que frente al modelo, digamos, dominante durante muchas décadas, especialmente las últimas, de que hay que ir por los datos, hay que ir por la evidencia, hay que ir por la ciencia, me gusta mucho que nos propones, miremos también a otros lados, miremos a otros lados, movimiento social. Yo quisiera agregar un par de cosas ahí. Me parece que el arte es fundamental y muchas veces nos ha salvado, y hoy gracias a la tecnología, la combinación arte con tecnología, historias. Quien no haya leído Sapiens, estoy seguro que todos ustedes de Harari lo han leído, pero somos sobre todo una historia que le debe a nuestra capacidad para contar cuentos y creernos esos cuentos y organizar nuestro comportamiento en torno a esos cuentos que nos contamos, esos relatos. Y tenemos, digamos, una enorme potencia. Al mismo tiempo que las redes sociales nos dividen y nos colocan a cada uno en nuestras burbujas, sigue habiendo, y de hecho hay más que nunca, productos culturales que tienen un alcance impresionante: el cine, las series de televisión. Creo que sin esos aliados estamos perdidos. O sea, yo creo que la guerra de los tronos contribuyó de alguna manera a sensibilizar, curiosamente, con respecto al cambio climático, ¿sí? O sea, por ejemplo, ¿sí? Winter is coming y todos los problemas asociados a tenemos que ponernos de acuerdo para enfrentar el invierno. Nos dan y en fin, movilizan emociones y son rápidos, porque no solamente el problema es gigante, la tarea es gigantesca, como han mencionado todos, en términos simplemente de volumen de personas, sino que además el tiempo apremia. No tenemos mucho tiempo. Y en ese sentido tenemos que echar mano de todo lo que podamos, no solamente, digamos, de pensar movimientos sociales, de repensar la escuela lo más rápido que podamos, pero eso va a ser difícil, es un aparato que no se mueve con rapidez. Entonces tenemos que pues hacernos de lo que haga falta, y creo que el arte y la posibilidad de comunicar, sobre todo a través de historias, y finalmente, y esto me parece muy importante, frente a la magnitud de los retos, en particular en cambio climático, lo más común y entendible y humano es cambiarle el canal. Es tan desolador y además tan frustrante, uno se siente que puede contribuir tan poco.
la tarea de humanizarnos y de completar la humanización y de reparar el daño que me parece que sí ha hecho el modelo hiperindividualista de imaginarnos como seres que solo somos accidentalmente o accesoriamente sociales y no constitutivamente sociales. Es algo que podemos reparar cada uno, cada día, con cada uno de nuestros estudiantes, con cada una de las personas con las que tratamos, con las personas queridas, y así ir siendo pequeñitos guerreros o guerreritas de luz. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, doctor Cámara. Gabriel. Bueno, en términos de esperanza, a flor de tierra tenemos lo más elemental, que es la satisfacción radicalmente transformadora de quien entiende y ve luz en lo que estaba confuso inicialmente y en el diálogo dentro del afecto de otro se transforma. Caer en la cuenta que la transformación está al alcance de la mano. No es la excepción, es la regla cuando hay verdad y cuando hay afecto. Repito yo que el diálogo es lo más elemental. Desde que somos pequeños sabemos que las dos condiciones para el diálogo es que sea veraz y que sea respetuoso. Y con eso avanzamos. Y otra cosa importante también en cuanto a decir qué es lo que hacemos, cómo se pueden acercar a nosotros. Yo aquí me apoyo en el movimiento social. Lo que hacemos es tan elemental y se ha extendido en el país y aún fuera del país, ¿no? En Argentina, en Chile, en Perú ahora, en otras partes, que lo pueden ver si van a Puebla, si van a San Luis Potosí, si van a Colima, este año, la semana entrante hay un gran evento de maestros de todos los niveles, te van a decir qué hacen. Las redes sociales te permiten acercarte. Yo creo que lo que da, desde mi punto de vista, o para mí y para la gente con las que trabajo, la fundamento a la esperanza es que ya está. Gramsci decía que lo antiguo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Bueno, lo nuevo ya nació. Esto hay que tenerlo presente. Qué bonito. Ya nació. Esto es fundamental. Y lo que hace falta es compartirlo. Esto se contagia, no se dice, contagia. Si me permites, Santiago, nada más para los que no conozcan tan de cerca el trabajo extraordinario del doctor Gabriel Cámara, les recomiendo un documental, y aludiendo al cine y su poder, documental extraordinario que se llama Maravillas. Así es. Gracias, Blanca. Así es, extraordinario documental, lo pueden encontrar en línea, Documental Maravillas. Bueno, a mí, muchas gracias, Gabriel, Blanca, Juan Martín. A mí me pueden encontrar por correo electrónico en santiago@liberatinglearning.com. Eso ya lo están viendo en la página de Facebook. Mi página web es liberatinglearning.com. Hay una versión en español también que pueden checar. Y en mis redes sociales, el X, antes llamado Twitter, @srincongallardo. Ahí me pueden encontrar también a nuestros camaradas de Chile que están preguntando cuándo estoy por allá. Voy a estar ahí a principios de abril, seguro el 11 de abril, pero esta semana por allá estoy. Vamos a estar iniciando la segunda edición de un diplomado sobre liderazgo para el cambio, al que además me encantaría invitarlos. Entonces, si tienen interés en seguir en contacto, mándenme una línea rápida, no tiene que ser un correo sofisticado, me pueden decir nada más sí o interesado a santiago@liberatinglearning.com. Yo quería cerrar con una cita. Bueno, déjenme empezar con lo siguiente. Margaret Whitley, esta autora a la que estaba haciendo referencia por un tiempo, en algún momento se encontró con el Dalai Lama y estaba muy desesperanzada. Ella fue siempre una persona con mucha esperanza y estaba muy desanimada, diciendo: todos los esfuerzos que hemos hecho por cambiar el mundo y hacer un mundo mejor han fracasado, no ha funcionado, no podemos, no podemos en contra de toda esta maquinaria maléfica. Estoy perdiendo la esperanza, no tenemos nada más que hacer. Y el Dalai Lama, con una sonrisa gentil, lo que hace es decir: mira, no te preocupes,
sigue haciendo lo que estás haciendo porque tus esfuerzos van a tener impacto, tus esfuerzos van a tener frutos. En 400 años, pero van a tener frutos. Y creo que eso nos da pie a pensar en que el trabajo que tenemos que hacer, que sabemos que tenemos que hacer, hay que hacerlo no porque sabemos que vamos a tener éxito, sino porque hacerlo es lo correcto. Y como nos sugiere el doctor Cámara, cuando uno lo hace, uno gana vida, uno gana entusiasmo, ánimo, alegría, la alegría de estar haciendo trabajo que vale la pena. Y eso en sí mismo es valiosísimo. Y por eso quería yo cerrar con una cita de este historiador extraordinario norteamericano Howard Zinn, que dice lo siguiente, y de hecho es la cita con la que Margaret Whitley abre su libro Who Do We Choose to Be? ¿Quién elegimos ser? Y él dice, no tenemos que esperar un gran futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de presentes. Y vivir ahora como pensamos que deben vivir los seres humanos, desafiando todo lo que es malo a nuestro alrededor, es en sí mismo una victoria maravillosa. Yo creo que de esto se trata el trabajo que tenemos que hacer. Vivir como creemos que deben vivir los seres humanos, desafiando todo lo que es malo a nuestro alrededor. Y les prometo que hacerlo es algo que le da un gran sentido a la vida, un gran sentido, independientemente de que ganemos o no. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Cámara, doctora Blanca Heredia, doctor Juan Martín López Calva, y gracias a todos los extraordinarios autores, diversos autores que nos ayudaron a darle forma a este número especial. Gracias a Alejandra Luna, nuestra gran, la que jaló todos los hilos para que esto fuera posible, y gracias de nuevo a Meche por todo su apoyo y liderazgo a lo largo de todos estos años con la revista. No sabía que era el último número que se editaba bajo tu liderazgo, Meche, qué gran honor. Muchísimas gracias a todos y creo que dejo la palabra con Mercedes que nos va a ayudar a cerrar el evento de Bueno, hoy. pues realmente pues es un lujo escuchar a cada uno de ustedes, ¿no? Y como decía, estoy pasando la estafeta a Alejandra, pues todavía el siguiente número va a ser también bueno, va a estar integrado por artículos que nos van a dejar pensando sobre el sentido de la educación, el para qué de la educación en estos momentos críticos. Santiago, una extraordinaria compilación, articulación de textos, una reflexión también profunda en esta recuperación a la que aludes respecto a Gramsci, pero también esto último que mencionó Gabriel Cámara, nuestro maestro, como bien decías, Gabriel es un extraordinario maestro, quienes pasamos por él, pues siempre hay como una huella presente de que no está por nacer, ya nació, ¿no? Y esta referencia a la producción de alternativas pedagógicas que se están tejiendo desde abajo, y a esto me refiero al trabajo que vienen desarrollando en la red o en varias redes de profesores, aludir al trabajo que se hace en Michoacán, porque sé que están presentes y están escuchando, que desde abajo tienen más de 10 años tratando de cambiar, de transformar la escuela. Entonces, este porvenir ya está presente, pero ahora, ¿cómo lo dimensionamos? Que además de agregarle que el espacio de la escuela es un espacio de transmisión y producción de saberes, también es un espacio de reencuentro con el otro. La cuestión de los afectos que mencionaron también todos me parece fundamental. ¿Qué implica hacernos más humanos? Pues el contacto y el trato con el otro de manera respetuoso, y pues me parece también fundamental. Y bueno, pues felicitar a cada uno de los colegas que se dieron a la tarea de escribir un texto. Gabriel, como siempre, pues tus enseñanzas son muy bien recibidas, siempre nos dejas pensando, y además pues nos comprometes con la educación al verte al frente de CONAFE. Martín, estas reflexiones de corte más filosófico, extraordinarias, profundas, y a nuestra colega Blanca Heredia, que trabaja más en el ámbito de la política educativa, pero que desde ese lugar, digamos, ¿qué se tendría que hacer en términos de directrices de política para que este sueño se cumpla? Pues eso sería de mi parte. Saludos a todas y todas, y bueno, Ale, adelante. Muchísimas gracias, Mercedes. Pues sí, ha sido un placer, la verdad, tener esta conversación. Sabíamos que iba a ser
una conversación interesante, pero más que interesante ha resultado conmovedora y motivadora. La verdad que es un gusto seguir teniendo esta esperanza ante este panorama tan apesadumbrador. Ay, se me trabó la lengua, que tenemos al frente, ¿no? Pero bueno, en realidad sí es muy satisfactorio ser parte de este ejemplar, y que haya salido con tantas voces, con tanta multiplicidad de voces, como lo dice Santiago. Aunque lo hubiéramos tratado de planear tan así, tan de tanta multiplicidad de voces, no nos hubiera salido y pues sí nos quedó. Pueden consultar este ejemplar en nuestra página de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, que es https rlee.ibero.mx. Y también tenemos nuestras redes sociales en X como Revista Latino A1, y también estamos en Facebook, por donde nos está siguiendo ahorita la mayoría de nuestro público. Pues muchísimas gracias a todos, Mercedes, Santiago, Juan Martín, Blanca, el doctor Cámara, a nuestra directora Isla Patiño, que siempre nos apoya en todo momento. Cualquier proyecto que queremos emprender siempre está ahí atrás de nosotros apoyándonos. Y a Lucy, que es nuestra editora y que también siempre está al pie del cañón en el cuidado editorial de la revista. Muchísimas gracias a nuestro público y pues les invitamos a seguirnos en nuestras redes, a seguirnos leyendo, a seguir a nuestros autores, y también si son investigadores y se dedican a la escritura de artículos, pues a que nos envíen sus colaboraciones para seguir la conversación. Muchísimas gracias a todos.